Bienvenidos al audiolibro Consejos para la Iglesia, capítulo 33. La crítica y sus efectos. Los cristianos deben cuidar sus palabras. Nunca debieran comunicar a otros informes desagradables de uno de sus amigos, especialmente si saben que falta unión entre ellos. Es cruel hacer insinuaciones y sugestiones como si uno supiera acerca de ese amigo o conocido muchos detalles que ignoran los demás. Estas insinuaciones van más lejos y crean impresiones más desfavorables que el relato franco y sin exageración de los hechos. ¿Cuánto daño ha sufrido la Iglesia de Cristo por estas cosas? La conducta inconsecuente y poco precavida de sus miembros la ha hecho tan débil como el agua. Los miembros de la misma Iglesia han traicionado confidencias y sin embargo los culpables no se proponían hacer mal alguno. Ha hecho mucho daño la falta de prudencia en la selección de los temas de conversación. La conversación debe versar sobre las cosas espirituales y divinas, pero ha sucedido de otra manera si el trato de los amigos cristianos se dedica principalmente al perfeccionamiento del espíritu y del corazón. No habrá nada que lamentar posteriormente, y se podrá recordar la entrevista con agradable satisfacción. Pero si se dedican las horas a la liviandad, a las conversaciones vanas, y se emplea el tiempo en disecar la vida y el carácter de los demás, el trato entre amigos resultará una fuente de mal, y nuestra influencia tendrá sabor de muerte para muerte. Pensad bien de todos los hombres. Cuando escuchamos un oprobio lanzado contra nuestro hermano, aceptamos este oprobio. A la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista respondió: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmos capítulo 15, versículos 1 al 3. ¿Qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les ha dado cabida, se difunden como las semillas del cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Vayamos a él con bondad, oremos con él y por él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados. Una mirada, una palabra, aún el tono de la voz pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio, sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros
menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la Iglesia. El tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos del Señor sería mejor empleado en la oración. Si los que buscan faltas en los demás conociesen la verdad referente a los mismos a quienes critican, a menudo tendrían otra opinión acerca de ellos. En vez de criticar y condenar a los otros, sería mejor que cada cual dijese: debo trabajar para mi propia salvación. Si coopero con Cristo, quien desea salvar mi alma, debo velar diligentemente sobre mí mismo. Debo arrancar de mi vida todo lo malo. Debo ser una nueva criatura en Cristo. Debo vencer todos mis defectos. Así que, en vez de debilitar a aquellos que luchan contra el mal, debo fortalecerlos con palabras de aliento. El hombre envidioso no ve el bien en los demás. No debemos permitir que nuestras perplejidades y chascos carcoman nuestras almas y nos llenen de inquietud e impaciencia. No ofendamos a Dios permitiendo que haya contienda, malas sospechas o maledicencia. Hermano mío, si usted abre su corazón a la influencia de la envidia y las malas sospechas, el Espíritu Santo no podrá morar con usted. Procure la plenitud que hay en Cristo. Trabaje de acuerdo con Él. Permita que cada pensamiento, palabra y acción revele a Cristo. Usted necesita un bautismo diario del amor que en los días de los apóstoles hizo a todos unánimes. Este amor impartirá salud al cuerpo, al espíritu y al alma. Rodee su alma de una atmósfera que fortalezca la vida espiritual. Cultive la fe, la esperanza, el valor y el amor. Deje que reine en su corazón la paz de Dios. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso, puesto que envidiar a una persona es admitir que ella es superior. El orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia de sí mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. El apóstol Santiago declara que la lengua que se deleita en el agravio, la lengua chismosa que dice: cuente, que yo también le contaré, es inflamada del infierno. Esparce tizones por todos lados. ¿Qué le importa al sembrador de chismes si difama al inocente? No detendrá su mala obra, aunque destruya la esperanza y el valor en quienes ya se hunden bajo sus cargas. Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Aún profesos cristianos cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable, para atesorar cuanto es objetable y desagradable
y publicarlo al mundo. Los celos y las críticas. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la Iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impertinente entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos a publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser el pueblo de Dios, mientras muchos están descuidando sus propias almas. Buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. Todos tienen defectos de carácter, y no es difícil hallar algo que los celos puedan interpretar para su perjuicio. Ahora, dicen estos que se han constituido en jueces, tenemos los hechos. Vamos a basar en ellos una acusación de la cual no se podrán limpiar. Esperan una oportunidad adecuada y entonces presentan su fardo de chismes y sacan sus calumnias. En su esfuerzo por asentar un argumento, las personas que tienen por naturaleza una imaginación viva están en peligro de engañarse a sí mismas y a otras. Recogen expresiones descuidadas de otras personas sin considerar que a veces ciertas palabras pueden haberse dicho con premura y que por lo tanto no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló. Pero estas observaciones que no fueron premeditadas y que con frecuencia son tan triviales que no valen la pena de tenerse en cuenta, son miradas a través del vidrio de aumento de Satanás, exageradas y repetidas, hasta que un terrón se transforma en una montaña. ¿Es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Le ayudarán en su obra los cristianos? Los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta a pesar de nuestras faltas y se compadece de nuestra debilidad. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y lo deforme, para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación son dolorosos. Los efectos de la crítica de la Iglesia y de los dirigentes de las instituciones. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás, y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiará. Los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así cerrando ciegamente
las avenidas por medio de las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. Esto deshonra a Dios. Jesús dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 40. Por lo tanto, desprecian y ultrajan a Cristo los que calumnian a sus siervos. Los nombres de los siervos escogidos de Dios han sido tratados con falta de respeto y en algunos casos con absoluto desprecio por ciertas personas que deberían haberlos mantenido en alto. Los niños han oído las observaciones irrespetuosas de sus padres con referencia a las solemnes reprensiones y amonestaciones dadas por los siervos de Dios. Han comprendido las burlas escarnecedoras y expresiones despectivas que de vez en cuando cayeron en sus oídos, y la tendencia ha sido poner en su mente los intereses eternos y sagrados al mismo nivel que los asuntos comunes del mundo. ¿Qué obra están haciendo estos padres al transformar a sus hijos en incrédulos desde la infancia? Así es como se enseña a los niños a ser irreverentes y a rebelarse contra las reprensiones que el cielo envía contra el pecado. Es inevitable que prevalezca la decadencia espiritual donde existe tales males. Estos mismos padres y madres cegados por el enemigo se preguntan por qué sus hijos se inclinan tanto a la incredulidad y a dudar de la verdad de la Biblia. Se preguntan por qué es tan difícil que los alcancen las influencias morales y religiosas. Si tuviesen percepción espiritual, descubrirían enseguida que este deplorable estado de cosas es resultado de la influencia que ellos ejercen en su hogar, de sus celos y desconfianza. Así se educan muchos incrédulos en los círculos familiares de los que profesan ser cristianos. Muchos son los que hallan placer especial en discutir, en discurrir y espaciarse en los defectos, reales o imaginarios, de aquellos que llevan pesadas responsabilidades en relación con las instituciones de la causa de Dios. Pasan por alto el bien que han realizado, los beneficios que han producido su ardua labor y su devoción incansable a la causa, y fijan su atención en alguna equivocación aparente, en algún asunto que, una vez consumado y cosechadas las consecuencias, ellos imaginaban que se podrían haber hecho de una manera mejor, con resultados más halagüeños. Cuando la verdad es que, si ellos hubiesen tenido que hacer la obra, o se habrían negado a dar un paso en las circunstancias desalentadoras del caso, o habrían actuado con más indiscreción que quienes la hicieron siguiendo las indicaciones de la providencia de Dios. Pero estos habladores indisciplinados se aferran a los detalles más desagradables del trabajo, como el liquen de las asperezas de la roca. Estas personas se atrofian espiritualmente al espaciarse de continuo en las faltas y los defectos de los demás. Son moralmente incapaces de discernir las acciones buenas y nobles, los esfuerzos abnegados, el verdadero heroísmo y el sacrificio propio. No se están volviendo más nobles ni más elevados en su vida y esperanza, ni más generosos y amplios en sus ideas y planes. No cultivan la caridad que debe caracterizar la vida del cristiano. Están degenerando cada día y sus prejuicios y opiniones se estrechan cada vez más. La mezquindad es su elemento y la atmósfera que los rodea es venenosa para la paz y la felicidad. Cada institución tendrá que luchar con dificultades. Estas son permitidas para que sea probado el corazón de los hijos de Dios. Al alcanzar la adversidad de una de las instituciones del Señor, es cuando se manifiesta la fe verdadera que tenemos en Dios y en su obra. En un tiempo como ese, no considere nadie las cosas bajo su luz más desfavorable.
ni exprese nadie pensamientos de duda o incredulidad. No critiquéis a aquellos que llevan la carga de la responsabilidad. No permitáis que vuestras conversaciones en la familia sean envenenadas por la crítica de los obreros del Señor. Los padres que se permiten ese espíritu de crítica no ponen delante de sus hijos lo que los pueda hacer sabios para la salud. Sus palabras tienden a perturbar la fe y la confianza, no solo de los hijos, sino también de las personas de mayor edad. Los directores de nuestras instituciones tienen una tarea muy difícil, la de mantener el orden y una sabia disciplina entre la juventud confiada a su cuidado. Los miembros de la iglesia pueden hacer mucho para animarlos. Cuando los jóvenes no están dispuestos a someterse a la disciplina de la institución, cuando están más decididos a seguir sus propios impulsos cada vez que no son del mismo parecer que sus superiores, no los sostengan ciegamente sus padres ni simpaticen con ellos. Más valdría, sí, mucho más, que vuestros hijos sufriesen y hasta que bajasen a la tumba, antes que aprender a tratar ligeramente los principios que forman el cimiento de la lealtad hacia la verdad, hacia el prójimo y hacia Dios. La autocrítica es de valor práctico. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habría una condición más sana en la iglesia hoy. Cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan